desde el 35.000 a.C. hasta el 1400 después de Cristo. Esta es la línea del tiempo definitiva de la historia de las matemáticas. Hemos verificado los datos con 16 distintas fuentes académicas para traerte no solo fechas, sino las evidencias físicas de cómo la humanidad aprendió a contar, medir y calcular el universo. Para que no te engañen. Prepárate, porque vamos a viajar a través de 24 momentos clave que construyeron el mundo moderno. Empezamos. Todo comienza en África Central. Mucho antes de la escritura, existía el conteo. La evidencia, el hueso de Lebombo, un peroné de babuino con 29 muescas, y el famoso hueso de Isango. No son simples marcas. Sugieren el seguimiento de ciclos lunares o menstruales. Es el nacimiento de la abstracción, una marca equivale a un evento. Las matemáticas nacieron para medir el tiempo. Saltamos al 8000 a.C., al creciente fértil. La agricultura obliga a comerciar. La evidencia son fichas de arcilla o tokens, pequeñas esferas y conos. Este es el origen de la correspondencia 1 a 1. Una ficha cónica representaba una pequeña medida de grano, una esfera, una medida mayor. Aquí nace la contabilidad básica. Llegamos a la Edad de Bronce. Hacia el 4000 a.C., en Sumeria, Mesopotamia, las fichas se convierten en escritura. La evidencia son tablillas cuneiformes administrativas. Su aporte fue el sistema sexagesimal, en base 60. Gracias a ellos hoy tenemos 60 segundos en un minuto y 360 grados en un círculo. También inventaron el sistema posicional, el valor de un número depende de dónde lo escribas. Alrededor del 3000 a.C., en el antiguo Egipto, los faraones necesitaban medir tierras tras las inundaciones del Nilo. La evidencia es el papiro de Rind y el papiro de Moscú. Nos dejaron la geometría práctica para agrimensura y construcción. Dominaron las fracciones unitarias, como un medio o un tercio, y tenían una aproximación bastante decente de pi para sus construcciones. Mientras tanto, en el 2600 a.C., en el Valle del Indo, una civilización estaba obsesionada con el orden. Sus evidencias son pesas estandarizadas y reglas de marfil. Su aporte fue la estandarización. Sus ladrillos seguían proporciones matemáticas perfectas de 4, 2, 1, en todas sus ciudades. Desarrollaron un sistema decimal temprano para pesos y medidas de una precisión microscópica. 6 siglos después, en Babilonia, los herederos de Sumeria llevaron todo a otro nivel. La evidencia es la famosa tablilla Plimpton 322. Su aporte fue el álgebra y el teorema de Pitágoras, 1000 años antes de Pitágoras. Sabían resolver ecuaciones cuadráticas y calcular ternas pitagóricas. Eran calculistas brutales. En el 1800 a.C., en China, las inscripciones en huesos oraculares nos muestran un sistema decimal muy claro desde el principio. Usaban varillas de conteo que permitían operaciones rápidas, sentando las bases para su futura superioridad aritmética. La expansión y el comercio definen la siguiente era. En el 1500 a.C., la civilización minoica de Creta nos dejó tablillas en escritura lineal. Sus matemáticas estaban enfocadas en la gestión logística, administrando palacios y el comercio marítimo con un sistema decimal simple pero efectivo para inventarios masivos. 300 años después, en Anatolia, la civilización hitita actuó como un puente. Adaptaron las matemáticas babilónicas y las mezclaron con sus propias necesidades arquitectónicas, preservando el conocimiento mesopotámico durante el colapso de la Edad de Bronce. Llegando al año 1000 a.C., nos encontramos con los fenicios, los grandes navegantes. Les interesaba la aritmética comercial, el lucro, no la teoría. Al ser comerciantes globales, difundieron los sistemas numéricos de Oriente hacia Occidente, preparando el terreno para Grecia. Y es en Grecia, alrededor del 800 a.C., donde todo cambia. Pasaron del cálculo práctico a la demostración lógica. El gran aporte fue preguntarse, ¿por qué? Tales y Pitágoras insisten en que las verdades matemáticas deben probarse, no solo usarse. Aquí nace la matemática como ciencia deductiva. Pero no estaban solos. En el 600 a.C., en la India védica, los Ulva Sutras nos revelan una geometría sagrada. Necesitaban construir altares de fuego con formas precisas. Estos textos contenían declaraciones explícitas del teorema de Pitágoras y aproximaciones asombrosas de la raíz de 2. Un siglo después, el imperio persa unificó bajo una sola burocracia los conocimientos de Egipto, Babilonia e India. Sus registros de tributos imperiales muestran una administración a escala continental,
facilitando el intercambio de ideas matemáticas como nunca antes. Viajamos al 300 a.C., a Alejandría, el centro del mundo. La evidencia es monumental: los elementos de Euclides y los trabajos de Arquímedes. Euclides organiza toda la geometría en axiomas y teoremas. Arquímedes inicia el cálculo integral primitivo. Es la cumbre de la matemática griega. Avanzamos al 200 a.C., a la China de la dinastía Han. Los 9 capítulos sobre el arte matemático nos muestran que eran brutalmente avanzados. Ya usaban números negativos, con varillas rojas y negras, y métodos para resolver sistemas de ecuaciones que en Europa no se verían hasta el siglo XIX. Un siglo más tarde, en Roma, la matemática se vuelve aplicada. No eran teóricos, eran ingenieros. Usaron la geometría para acueductos y carreteras. Su sistema numérico, los números romanos, era terrible para calcular, pero excelente para registrar fechas y órdenes. Entramos en la Edad de Oro y la Era del Cero. Alrededor del 300 después de Cristo, los mayas, aislados del resto, lograron lo imposible. Sus códices y estelas calendáricas son la prueba. Su aporte, el cero, representado por una concha, y un sistema vigesimal de base 20. Sus cálculos astronómicos eran más precisos que los de cualquier civilización europea de la época. Mientras tanto, en el 400 después de Cristo, en la India clásica, nace el sistema decimal posicional moderno y el cero como número operativo, no solo como un marcador. El tratado Aryabhatiya nos muestra cómo inventaron la trigonometría moderna, con el seno y el coseno, para la astronomía. 200 años después, la civilización islámica entra en su edad de oro. En la Casa de la Sabiduría de Bagdad, Al-Juarizmi sistematizó la resolución de ecuaciones en su libro que dio nombre al álgebra. Fueron los grandes sintetizadores, fusionando la geometría griega con la aritmética india y pasándola a Occidente. Y de vuelta a China, en el 800 después de Cristo, los tratados impresos nos enseñan sobre la resolución de ecuaciones de alto grado y el triángulo aritmético, que luego llamaríamos de Pascal. El uso de la imprenta masificó los textos matemáticos para la educación de los funcionarios. Nos acercamos al Renacimiento. En el año 1000, en la Europa medieval, se vive un despertar lento. Gerberto de Aurillac reintroduce el ábaco y, gracias a traducciones del árabe al latín hechas en España, los números indoarábigos comienzan a infiltrarse, luchando contra los números romanos. En el 1200, el imperio inca nos sorprende. Sin escritura, pero con datos. La evidencia son los quipus, un sistema de cuerdas y nudos. Era una base de datos física, un sistema decimal posicional capaz de gestionar la estadística de un imperio de 12 millones de personas. Finalmente, en el 1400, el Renacimiento europeo. La matemática se hace visual y financiera. El arte en perspectiva de Brunelleschi revoluciona la pintura, y la contabilidad de partida doble de los bancos de Florencia consolida definitivamente los números arábigos y el álgebra en Europa. El escenario está listo para Newton. De contar muescas en un hueso en África a calcular la perspectiva en Florencia. Esta línea de tiempo nos muestra que las matemáticas no tienen dueño, son una construcción colectiva de toda la humanidad. ¿Cuál de estos periodos te parece el más fascinante? Déjalo en los comentarios. Y recuerda, la historia cuenta.